Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues esta semana vamos a hacer un resumen un poquito más corto, puesto que el lunes fue festivo y el martes también la Comunidad de Madrid, y porque hoy miércoles tenemos al FOMC, ¿vale? Hoy tenemos a la Reserva Federal, que lo más probable es que suba tipos 25 puntos básicos, ¿vale? Tenemos aquí, como veis, aquí, comunicado del FOMC, decisión de tipos y la rueda de prensa. ¿Vale? Lo más probable es que suba tipos del 5 al 5,25 y que ya sea el máximo al que va a subir. Dicho esto, lo que llevo diciendo a todos los estudiantes que están ahora preguntando, oye, ¿cómo operar estas noticias y demás? ¿Es la noticia más importante? ¿Sigue siendo la noticia más importante? Vamos a ver, porque realmente la Fed lo que busca es controlar la inflación ahora mismo y por consiguiente la inflación, los datos de inflación pueden ser incluso más importantes que los datos o que las subidas o los comentarios de la Fed. ¿Por qué? Porque se deben a ella, ¿no? Hoy la Fed te puede decir que no va a subir más tipos, pero si la semana que viene o el mes que viene los datos de inflación suben, pues tendrá que cambiar el discurso, ¿no? O sea que el leading indicator, en este caso, son los datos de inflación y el lagging indicator en estos casos la Fed. Pero dicho esto, evidentemente, también tenemos que escuchar cosas como la quiebra de los bancos. First Bank ya ha sido rescatada por JP Morgan. Ahora se hablan de otros que pueden ser rescatados. ¿Hasta cuándo vamos a ver bancos de Estados Unidos quebrar? Pequeños bancos, no sistémicos, pero lo que te viene a decir es que hay un problema monumental. Porque ¿cuántos bancos pequeños hay en Estados Unidos? Muchísimos. A nivel estatal, a nivel de cada estado, muchísimos. Eh, ¿Qué van a hacer los grandes bancos? ¿Salvar todos? ¿Todos, absolutamente todos? ¿O JP Morgan ha salvado este segundo banco pues con la idea de, bueno, aquí estoy yo, vamos a tranquilizar a los mercados, pero salvará 10 más? ¿15 más? Eso es lo que nos tiene que decir la Fed, ¿no? Que qué va a hacer. Y eso es lo importante de hoy. Que aun siendo un meeting de que más o menos ya sabemos que va a subir 0,25 puntos básicos, perdón, 25 puntos básicos, 0,25% del 5 al 5,25, a lo mejor lo importante no es lo que nos diga de la inflación, a lo mejor lo importante es que nos diga sobre cómo está el sistema bancario, ¿vale? Porque os digo, la Fed se va a vencer a los datos de inflación, ¿no? Eso es el miércoles, hoy, pero también esta semana tenemos algún que otro dato importante. Fijaos, el jueves el jueves, ¿qué tenemos? Al Banco Central Europeo, ¿vale? Al Banco Central Europeo. Se supone, se supone que va a subir tipos al 3,25. Perdón, esta es la facilidad de depósito. Del 3,50 al 3,75. Y se supone, recordad un artículo que mandé hace tiempo, que este va a ser el tope también, 3,75. Qué casualidad, con la Fed. Sin saber si la economía americana o la economía europea necesita más o menos. Qué casualidad que va al rebufo de la Fed. Bueno, pues veremos qué destrozo produce esto en la economía europea. Pero también tendremos que saber, más que de la inflación, cómo está la economía. ¿Vale? Porque la inflación en Europa continúa subiendo, los últimos datos de España así lo muestran, y, y su objetivo también es controlar la inflación. Entonces, ¿qué nos va a decir el Banco Central Europeo? ¿Vale? ¿Qué nos va a decir? ¿Que se va a frenar el 3,75? ¿Que no? ¿Que se está haciendo mucho daño a la economía? No. Y esto es lo importante, ¿vale? Esto es lo importante también que tenemos el jueves. Pero por si no fuera poco, ¿qué tenemos el viernes? El informe de empleo de Estados Unidos. Que si me permitís,
es igual o más importante que la Fed. ¿Por qué? Porque no en cuanto al trabajo se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo. No me refiero a eso. Me refiero a estos datos que son datos de inflación. Si una economía con muchísimo empleo, los ingresos incrementan, los ingresos por hora incrementan, se va a generar mucha más inflación. Entonces, estos datos hoy en día son mucho más importantes que las nóminas no agrícolas. Hombre, dicho esto, imaginaos que ya con esta subida de tipos lo que se espera es desempleo, ¿no? Imaginaos que las nóminas no agrícolas salen en cero o en negativo. Pues eso sería un shock. Y ya diría, ostras, estas subidas de tipos están afectando al mercado laboral. ¿Vale? Están afectando al mercado laboral y pueden hundir la economía. ¿Vale? Así que no digo que esto no sea importante, pero digo que si este dato sale relativamente como esperado, estos van a ser los que capten la atención de los traders y de los inversores. Los ingresos medios por hora. Porque aquí es donde se ve la inflación. ¿Vale? Aquí es donde se ve la inflación. Entonces tenemos una semana bastante movidita desde el punto de vista fundamental, con dos grandes bancos y con el informe de empleo de Estados Unidos. ¿Qué hacemos en los gráficos? Pues recordad, cuando estamos operando, evidentemente operamos los gráficos de un minuto, las noticias económicas, si hay movimientos agresivos buscamos las tendencias, pero si no operamos los gráficos de un minuto, o incluso después de operar los gráficos de un minuto, también podemos operar lo que siempre estamos diciendo, los gráficos de 30 minutos, una hora. ¿Y qué buscamos? Pues roturas falsas. Es decir, que a lo mejor te venga el FOMC y te haga esto. Te genere una mecha y luego ya te genere ese cuerpo rojo. ¿Vale? Te genera un cuerpo rojo. Sabéis que esto lo hemos operado 1000 veces, pero 1000 veces, voy a poner para que se vea mejor. Esto lo hemos operado 1000 veces y suele ser muy exitoso. Suele ser muy exitoso, ¿vale? Esas roturas falsas de canales o de rangos en gráficos de más temporalidad. Como por ejemplo esto. Lo mismo. Si nos encontramos con que el mercado sigue por aquí, imaginaos que pasa esto. Bueno, técnicamente debería ser esto mejor. Y que caiga. ¿Vale? De hecho, si el mercado se encuentra por aquí, sería aquí, a las 8. Pues vamos a ver, a lo mejor arriesgamos si nos metemos con el cambio de color y no rompiendo el 1.10. ¿Por qué? Porque el 1.10 lo ha roto en multitud de ocasiones. En multitud de ocasiones, ¿vale? Así que, ¿cómo se operan las noticias económicas? Gráficos de un minuto, buscamos tendencias, movimientos agresivos y en temporalidades altas buscamos esas roturas falsas con megamechas que suelen dejar los datos, los bancos centrales y que de verdad que son muy exitosas, como habéis podido comprobar durante los últimos tiempos, ¿vale? Así que semana corta, miércoles, jueves, viernes, pero con mucha actividad desde el punto de vista fundamental y hay que estar atentos a tendencias y a posibles roturas falsas.